Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. El lunes por la mañana, bien tempranito, arrancando el día, el vocero Manuel Adornis anuncia la quita total de retenciones, de cierta manera, hasta el 31 de octubre. No solamente para las hojas, sino también para todos los granos. Y después, con posterioridad, se anunció también la quita de retenciones, que aún sigue vigente para lo que es todos los productos pecuarios, de carne y derivados. Bueno, la verdad que nos sorprendimos con la medida, porque si bien había habido ciertos comentarios domingo por la noche en algún que otro medio que trata actualidad agropecuaria, no estaba nada confirmado. Después, más cerca del mediodía, ya con la publicación en el boletín oficial de la medida y ya con la letra chica y los pormenores de la misma, nos encontramos que, bueno, había una baja a cero de los derechos de exportación, lo que conocemos como retenciones, por una ventana temporal de 31 hasta el 31 de octubre, o un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que se cumplía primero. En síntesis, y analizando rápidamente la medida en función de los precios que se habían tenido, como los últimos precios de pizarra del día viernes y el tipo de cambio de Banco Nación, se calculaba que podía llegar a haber una soja de rondando los 570, 580 mil pesos la tonelada, cosa que no ocurrió porque, bueno, el dólar Banco Nación, ante esta medida de cierta manera impositiva, hubo la oferta de dólares que se produjo en la apertura del mercado hizo descender rápidamente la cotización. Ya el lunes por la tarde el dólar divisa Banco Nación estaba por debajo de los 1.450 pesos. Lo que los pocos precios que se empezaban a manejar ese día lunes estaban rondando entre los 430, 450 mil pesos la tonelada. La verdad que por ahí el productor sacaba cuentas en comparación de la posición del viernes, y algunos se mostraban un poco cautelosos, esperando que, bueno, que el precio mejorara de cierta manera. La ventaja y el malestar que empezó a surgir después, cuando la medida se agota, es que en el sentido de que los exportadores tienen la capacidad es decir, llenar declaraciones juradas de venta al exterior sin tener el físico, es decir, haciendo un compromiso de exportación y ingresando las divisas al país. Por eso fue que el día miércoles nos encontramos con la noticia oficial de que el cupo ya se había cumplido, 7.000 millones de dólares, que debieran estar ingresándose esta semana. Y bueno, ese fue el malestar de que algunos productores vieron cómo la medida se agotó rápidamente. Si bien hay que entender que no es fácil también para una empresa, o puede serlo, ¿no? Una empresa multinacional tiene que adelantarle las divisas al gobierno, ingresarlas y cumplimentarlos. Y bueno, hoy en día ya, a pesar de los comentarios y el malestar que hubo la semana pasada, podemos llegar a analizar de que en esta falta de que los exportadores tengan que juntar la mercadería para efectivamente cumplimentar esas declaraciones juradas, porque hasta ahora es solamente papeleo lo que se ha hecho. Se estima y se calcula que hay que, es decir, mover mercadería por la mitad del cupo, por unos 3.500 millones de dólares, que sería mercadería que no tiene precio. Entonces, bueno, ahí es donde los productores pudieran aprovechar un poco, ya que los exportadores, en función de cumplimentar el compromiso que ya asumieron, pueden llegar a tentar con un mejor precio de la pizarra local, para, bueno, atraer ventas y originar mercadería. Eso es la situación en la que nos encontramos hoy en día, abriendo aproximadamente un margen de $40 en la tasa de descuento que está aplicando el exportador entre el precio internacional sin retenciones versus el precio de la pizarra hoy al tipo de cambio de hoy. Es lo que más o menos se analiza comparando las distintas pizarras. Matías, es una información muy puntual del campo, ¿no? Y como te decía, insisto en esto de que se mete la medida en medio de la campaña electoral y hay lecturas de un lado y hay lecturas del otro. ¿Sabía el agropecuario, el propietario del campo
quien liquida, en este caso la soja, quien comercializa y demás, quiera un cupo o un mes? ¿Estaba esta información o del cupo se enteraron cuando el gobierno dijo, bueno, tenemos los 7.000 millones de dólares, cerramos la quita de retenciones? No. La existencia del cupo nos enteramos con la publicación de la medida en el boletín oficial. Es decir, ya oficializada la medida con el respectivo número de resolución, donde siempre cuando se publica casi la mayoría de las medidas, se establece ya los pormenores y cómo va a regir eso. En la publicación periodística no lo decía, que fue, bueno, ahí el primer análisis que se hace es compararlo con otros programas de este mismo tipo que hubo en el anterior gobierno y en este mismo gobierno, y ya por ahí ha sido un poco de ruido esa temporalidad para con una fecha de vencimiento cercana a las elecciones, cual el gobierno venía de transitar los últimos días después del resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires, porque, a ver, entendamos una cosa, todas las decisiones y la desconfianza que se puede llegar a generar en un marco político tiene una inmediata repercusión en el plano económico. En Argentina la desconfianza está muy ligada a la variable y al movimiento de ciertas cuestiones macroeconómicas, y bueno, después de la derrota del gobierno en provincia de Buenos Aires, haciendo una lectura posterior, bueno, ni el mismo oficialismo que ganó en la provincia de Buenos Aires esperaba esos números. El dólar, el principal, yo creo que resguardo monetario de los argentinos desde hace muchos años, empezó a subir, a sufrir una fuerte demanda, superando 1.500 pesos y el techo de la banda. El Banco Central intervino y, bueno, sin lugar a dudas que esta medida, más que fomentar la producción agropecuaria, es netamente recaudatoria y fue, bueno, para pagar el incendio de la demanda de dólares que estaba teniendo el Banco Central. Pero bueno, a ver, hay que hacer un análisis múltiple. Si bien el gobierno podría haber tenido otras medidas de endurecimiento del cepo o incremento de impuestos, decidieron bajarlos, subieron un costo fiscal y bueno, esa fue la rápida demanda. Después, bueno, que pudo haber beneficiado y sin lugar a dudas lo ha hecho de beneficiar a las exportadoras que pudieron hacer esas declaraciones juradas y que van a tener ahora tiempo para exportar la mercadería físicamente sin tener que pagarlo, pero bueno, eso tenía un costo. La verdad que es un escenario complejo, que quizás que lo mejor hubiera sido mantener el cupo de dólares, y el gobierno necesitaba juntar esas divisas, pero haber hecho que las exportaciones tuvieran la correlatividad del movimiento en el físico. Entonces esos papeles que se calzaron en 72 horas, hoy tendríamos quizás que el esquema vigente todavía, y bueno, habría que otros productores podrían estar ingresando y acomodando su economía doméstica en beneficio del programa. Bueno, cosa que no sucedió, pero bueno, la otra cara de la moneda es esa, que la mayor demanda y el cumplimiento del exportador de sus obligaciones puede generar un mejor precio, como lo mencionaba anteriormente. Claro, digamos, fue una medida, por lo que uno puede entender y leer, fue una medida temporal y fue una medida de emergencia o de urgencia por parte del gobierno para recaudar dólares. ¿Esto es así? ¿Así lo ve el campo, digamos, el sector agropecuario? Sí, a ver, como te decía, no fue una medida no es una medida que vaya a beneficiar a incrementar la producción o aumentar las inversiones en el sector. Yo creo que ninguna empresa se planifica o decir, bueno, vamos a abrir otra unidad de negocio o vamos a reinvertir flujo de fondos en expandirla y ser más eficiente. Lo que uno está cuando te dan un 45 días. Últimamente los horizontes de plazo en Argentina cada vez son más cortos, la incertidumbre política hace que se traslade a incertidumbre económica y lo primero que se dispare suele ser el dólar, así que sin lugar a dudas que esta medida ha sido netamente recaudatoria y intentar de controlar esas medidas cambiarias
y en concordancia fue con, bueno, la instauración del cepo a las personas físicas que no pueden operar, esto salió ayer por la mañana, no pueden operar dólar oficial y dólar MEP simultáneamente, sino que hay que esperar un parking de 90 días. Bueno, vemos que son todas medidas de tinte cambiario, netamente político, para intentar contener el dólar y llegar a las elecciones con una situación económica lo más calma posible. Esta medida fue en sintonía con eso, sumado a que la baja de los derechos de exportación, si bien que fue de 2 o 3 días, lo que hizo es incrementar la oferta de soja en Sudamérica, principalmente de Argentina, por lo que el precio internacional se derrumbó y eso derivó en una protesta y un malestar de los farmers americanos, son los productores en Estados Unidos, que se ven rezagados de cierta manera porque China en esta pelea comercial que hay con Estados Unidos está comprando y demandando más soja sudamericana, Brasil y Argentina principalmente, y bueno, sumado a eso fue que el gobierno norteamericano lanzó el apoyo, pero bueno, una de las condiciones era que volvieran a instaurar este esquema de retenciones porque es lo que había de cierta manera damnificado el precio internacional en Chicago. Está bien. Bueno, Matías, no son temas sencillos, no son temas simples, quizás hasta inalcanzables para la comunidad que está por fuera, ¿no?, del sector del campo, pero sabemos que en nuestra zona es un tema sensible, la cuestión agrícola, somos agrícola desarrollados, digamos, en nuestra región, por lo tanto es importante conocer esto, ¿no?, saber. También están las lecturas del otro lado que dicen, bueno, antes te metían impuestos, ahora lo sacaron, ¿no? En otra época ponían impuestos y ahora lo sacaron al menos por 30 días hasta cumplir un cupo. Bueno, allí están las posiciones y las miradas, ¿no? Como decías vos, lejos estamos de medidas sostenibles, de medidas a largo plazo, de medidas que puedan de alguna manera leerse con anticipación y que el productor agropecuario tenga herramientas más disponibles a su favor, ¿no? Por eso te digo, a ver, el gobierno podría haber tomado otras medidas restrictivas, no las tomó, eso nos parece que es adecuado. Lo que sí siempre nosotros mencionamos es que el campo y el sector agropecuario en general tiene un potencial de crecimiento a ver, estamos atrasados por efecto de retenciones, porque nunca hemos podido, de cierta manera, reinvertir. A ver, el sector, y algunos me podrán decir, bueno, pero ha avanzado, sí, pero podríamos estar mucho mejor. Brasil nos ha sacado 20 años de ventaja, el equipamiento en maquinaria, en tecnología, en fertilizantes, en semillas, en desarrollo genético, todas esas cosas uno las va dejando de lado y va haciendo lo que puede porque tiene que mantener la economía y los márgenes cada vez son menores. La verdad que a esos precios el margen que quedaba era muy pequeño, estábamos obligados a mantener rindes y producción que bueno, uno por supuesto brinda y desarrolla un paquete tecnológico a campo, siempre intentando maximizar beneficios, pero no nos tenemos que olvidar que el campo es una industria a cielo abierto y muchas veces las cuestiones climáticas nos juegan una mala pasada, y la verdad que bueno, que en esos momentos es donde no tenemos y no contamos con un paquete de apoyo de carácter estatal o privado que nos pueda permitir y lograr previsibilidad, porque el productor que en Argentina cierra tranquera, productor que se funde, no vuelve al campo, y bueno, eso es lo que nosotros intentamos y venimos pregonando. Retenciones cero, lo que nos permita crecer, despegar, y bueno, yo creo que también le va a hacer bien al país. A ver, demostrado está que retenciones cero y se juntaron en 72 horas 7.000 millones de dólares, estamos hablando de 100 millones por hora, y la verdad que bueno, ese es el dinamismo que siempre ha tenido el sector y que lamentablemente por ahí el gobierno no lo han sabido ver, sino que hemos sido una caja recaudatoria y de intentar sanear y justificar déficits fiscales que no nos han hecho bien y que Argentina sigue prácticamente
en la misma estructura de los últimos 20 años y bueno, los años pasan y la verdad que haber visto y haber tenido al menos temporalmente una baja nos indica un buen camino, pero no es la solución. Así que bueno, seguiremos pregonando y viendo cuáles son las medidas a futuro que va a tener este gobierno. Esperamos que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno que maneja las cuentas públicas, le va a ir bien al país. Así que bueno, en la medida del transcurso de los días veremos cómo se van ajustando todas las variables.